Hola, ¿todos se escuchan bien? Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la actividad, entre otras cosas porque uno de los panelistas ha estado terminando de presentar un libro y están todavía en los festejos. Así que en unos minutos van a llegar. Por ahora, yo soy el doctor León Cohen-Bello, soy psiquiatra, miembro de APSA y miembro de la sección Intervención en Desastres de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Las doctoras que me acompañan hasta el momento son la doctora Irene Onik, que es médica psiquiatra, psicoanalista de APA, magíster en psicofarmacología y vicepresidenta de la sección Psiquiatría en Desastres de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Y la doctora Silvana González Borrega, médica psiquiatra de adultos e infanto-juvenil, psicoanalista de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, magíster en psiconeurofarmacología. Faltan venir el profesor Roberto Sivak, que es quien ha presentado el libro recientemente, y Enrique Stein, que cuando lleguen los presentaremos. Y tenemos para compartir con ustedes también una presentación que nos ha enviado desde Brasil el presidente de la sección, que es el doctor José Tomé. Habla un portuñol bastante bien entendible, así que no vamos a tener dificultades. Bueno, yo quería comenzar señalándoles esto del simposio del Congreso, en el Congreso Argentino de Psiquiatría de APSA. Ah, es al revés, es así. No, está bien, está bien. ¿Por qué no lo haces con la flechita? Algo no anda. La flechita para abajo. Cada mañana en la selva africana, un león sabe que tiene que correr más rápido que la gacela si no quiere morir de hambre. Y una gacela sabe que tiene que correr más rápido que el león si no quiere ser devorada. Esto es instintivo. Así que si por casualidad estás en la selva, cuando amanece, por las dudas, comenzá a correr. ¿Por qué correr si no hay peligro? Porque en situaciones de catástrofe tu cerebro no funciona como habitualmente. No se puede pensar, razonar, anticipar, imaginar. Es decir, el neocórtex se bloquea para dar lugar al cerebro de los mamíferos que no entiende de sutilezas. En esta situación solo se ataca o se huye. ¿Para qué nos sirve el neocórtex? Bueno, sirve para pensar las situaciones posibles y su impacto relativo sobre lo conocido. El cerebro humano, entonces, es un cerebro 3 en 1. El neocórtex analiza, establece procesos intelectuales, anticipa, planifica, visualiza, razona y nos permite el desarrollo social, pero también nos somete al estrés de nuestro entorno. El cerebro límbico es donde radican los sentimientos, el sentir, el desear, los estados emocionales, la agresividad, las depresiones severas. La pérdida de la memoria tiene que ver con esto y esto es lo que nos ocasiona el sufrimiento. Y por debajo de todo esto está el cerebro reptiliano. Nos ubica solamente en el presente, no hay pasado ni futuro y por lo tanto es incapaz de aprender o anticipar. No se piensa ni se sienten emociones, es pura impulsividad. En él se sitúan el trauma psicológico y el miedo. ¿Qué es lo disruptivo? Se trata de hechos fácticos del mundo externo que por sí mismos no implican la existencia de ninguna patología.
Lo que afecta no es el hecho en sí mismo, sino la representación que se produce en nuestro mundo interno. Es importante comprender que puede generar en cada individuo reacciones diferentes, normales o patológicas. Se trata de analizar el mundo interno de cada sujeto en forma individual para ofrecer la ayuda que necesita. Puede ser asistencia o tratamiento. No todos quienes sufren impactos disruptivos necesitan tratamiento. Bueno, se va completando el panel. El que acaba de llegar es nuestro querido amigo Enrique Stein. Bienvenido, Enrique. Y se está acercando lentamente también nuestro querido amigo Héctor Basile. Falta poco para que completemos el staff. Bueno, ¿por qué esto de lo disruptivo? Es una conceptualización, es un neologismo en castellano creado por Moti Ben-Yakar, que es quien ha formado y dirigido todo este grupo en el que seguimos trabajando, por oposición o como reflexión posterior a un término actualmente abusado en las clasificaciones de los DSM, como es el estrés postraumático. No es posible que en situaciones extremadamente diversas, como uno ve habitualmente, todo se pueda encasillar dentro del rótulo de estrés postraumático. Entonces, la ventaja que ofrece esta concepción de lo disruptivo es que para cada situación y para cada persona deberemos abordar su mundo interno para entender cómo ha sido el impacto que un hecho fáctico externo ha provocado. Bueno, ¿cómo prepararse para enfrentar las grandes catástrofes? Una catástrofe es un evento que supera la capacidad de afrontamiento con los recursos existentes. No habla de la magnitud que tiene el hecho, sino es una relación entre la intensidad de lo que ocurre y la respuesta que esa sociedad en ese momento tiene para afrontarlo. ¿Qué es un accidente? Es un evento que puede manejarse con las capacidades disponibles. No se trata de la magnitud del evento, sino de la relación entre su intensidad y la capacidad de movilizar recursos existentes. Bueno, nos pareció muy importante establecer estas consideraciones previas porque es sobre esto que el resto de los colegas va a seguir exponiendo. También la diferencia entre víctima o damnificado. Se suele hablar con mucha ligereza de que hay un grupo humano o una cantidad de personas que son víctimas de una situación. En realidad designamos con el nombre de víctima a las personas. Esto es una caracterización dada por la sociedad. Es una etiqueta muy difícil de separar del evento que la generó, con la característica que adjudica un rol social al portador. Consolida una forma de estar en el mundo que no permite la tramitación de un cambio en su situación vivencial. En cambio, un damnificado permite mantener el rol dinámico del afectado en el resto de sus actividades cotidianas, permitiendo un abordaje diferente y la posibilidad de nuevos proyectos personales, así como su inserción en la sociedad. Bueno, a partir de ahora vamos a todo esto que yo traía preparado, lo van a tocar seguramente el resto de los colegas y trataremos de abrir un espacio al finalizar para todas las dudas que hayan quedado, ¿sí? Pero básicamente quiero terminar diciendo, ¿cuál es nuestro objetivo en una intervención en desastres? Primero, lograr estimular la inmunidad psíquica en los afectados para la elaboración de la situación. ¿Y en qué consiste esto de estimular la inmunidad psíquica? Primero, en identificar los factores amenazantes. Segundo, conocer las capacidades psíquicas para enfrentarlos y aprender a usarlas. Y tercero, tomar las medidas de precaución para evitar o disminuir las consecuencias. Bueno, ahora voy a darles la palabra, ¿sí? Sí, a Irene, para que continúen con la exposición. Vamos a encontrar
¿Dónde está la nuestra? Vamos a ver. Sería bueno, ¿no? Tenés tu... Está cargada. ¿Ya está cargada? Lo de cultura. ¿Este? Sí. Vamos a verlo como diapositivas. Grande. No. ¿Por qué? ¿Por qué así? No, está ahí arrancó. Pero ya lo tenés ahí. Sigue. ¿Para qué quiero? Prefiero, ¿no la puedo ver grande, entera? Prefiero. ¿Cómo hago para aprender? Está prendido. Buenas tardes. La doctora Goncalves y yo nos vamos a referir sobre el tema de lo disruptivo, intentando hacer una reconceptualización del estrés postraumático desde el punto de vista clínico y neurofisiológico. Es decir, el trastorno por estrés postraumático, a eso nos vamos a referir. La mayoría de los profesionales de la salud mental califican, gracias, la mayoría de los profesionales de la salud mental califican a un evento como trauma, dicen situación traumática, es decir, que están adjudicando a una situación fáctica un contenido físico. El evento es trauma y nosotras consideramos que el evento es el trauma es intrapsíquico. Acerca de la nosología, ¿es el trastorno por estrés postraumático una única entidad nosológica? ¿Pueden el estrés y el trauma pertenecer a la misma categoría? ¿Existen diferencias clínicas? El estrés es una reacción acompañada de ansiedad como consecuencia de determinados estímulos agudos amenazantes. El trauma. ¿Son los síntomas parecidos a los de la depresión? ¿Existe el freezing? Vamos a comprender dos entidades diferentes a nuestro criterio. Vamos a diferenciar los componentes clínicos y neurofisiológicos del estrés y el trauma. Intentamos describir los circuitos neurofisiológicos específicos. Síntomas del estrés: ansiedad, preocupación excesiva, anticipamos el miedo, lucha, fight, huida, flight, irritabilidad, tensión muscular. Los síntomas del trauma: abulia, apatía, freezing o congelamiento, falta de expresión, aislamiento social, insomnio, imposibilidad de expresión verbal. Y ahora llegamos a los síntomas que propone el síndrome por estrés postraumático: ansiedad generalizada al punto de estupor, depresión, irritabilidad, nerviosismo, sobresaltos, alteraciones del sueño, pesadillas, confusión, alteración de la concentración y la memoria, impotencia sexual, disminución de la libido. Voy a leer algunos, los están viendo. Síntomas psicosomáticos, pasividad y comportamiento infantil, conversiones y amnesias, fobias con temores difusos. Nosotros sabemos que en el 50% de los diagnosticados de estrés postraumático va a haber también depresión, en un 30% también va a haber ansiedad o adicciones. Entonces pensamos, ¿es esta una bolsa de gatos donde ponemos un montón de síntomas? Los ponemos en una licuadora y luego sale esto. Continuamos con las fases del estrés. Estas son etapas bien definidas, son consecuencia de la adaptación inicial del organismo frente a una amenaza o agresión externa o interna. Hay una reacción de alarma en la primera fase, con una activación simpática, con liberación de adrenalina que prepara al organismo para la respuesta de lucha o huida. Se liberan opioides y endorfinas para combatir el dolor y se pone en marcha la respuesta neuroendocrina a través del eje hipotálamo-hipofisiario adrenal. Luego viene una fase de resistencia. Persiste la situación estresante, se pone en marcha el eje neuroendocrino a través de la corticotrofina, ACTH y cortisol. El organismo activa un mecanismo de ahorro energético a instancias
que no son necesarias para la supervivencia, como la reproducción y el crecimiento. Cuando esto se autolimita y cesa toda, digamos, este fenómeno, estamos hablando de estrés agudo. Cuando empezamos a ingresar en la fase de agotamiento, donde el nivel de los glucocorticoides, vía retroalimentación negativa y porque el núcleo amigdalino no tiene más estímulo emocional, cesa en su activación hipotalámica. Ante una respuesta sostenida de glucocorticoides se produce una falla en el apagado y se observa un daño en diversas regiones, en especial el hipocampo, con el tiempo. A esto solemos llamar estrés crónico, que luego va a dar lugar a alteraciones moleculares que en cierta manera también coinciden con los de la depresión. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la neurofisiología de los cuadros. En principio, empezamos con la neurofisiología del estrés. El núcleo central amigdalino activa el hipocampo, quien va a responder por una doble vía. La primera vía va a ser a través del núcleo paraventricular, no va a producir la descarga de la hormona liberadora de corticotrofina, que será fundamental en la activación del eje neuroendocrino. La segunda vía es a través del área del hipotálamo lateral, que va a activar la respuesta del sistema nervioso simpático, más precisamente en el locus coeruleus, a través de la descarga de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Ambos sistemas se retroalimentan. Ponen en marcha la respuesta de lucha y huida mediada por las señales, que va a ser una respuesta adecuada. Una vez finalizado el estímulo que provocó la reacción, el sistema vuelve a su base y recupera la energía gastada en cada fase. Veamos qué sucede a nivel del eje hipotalámico hipofisiario adrenal. El eje va a incrementar el aumento y liberación de los glucocorticoides que van a incidir a nivel del hipocampo. El hipocampo, como respuesta al estrés agudo, va a producir una inhibición del eje. ¿Qué sucede en el caso de que el eje continúa activando y aumentando el nivel de glucocorticoides? O sea que empezamos a entrar en lo que se llama estrés crónico. Se va a producir a nivel del hipocampo una disminución, una downregulation de los receptores para glucocorticoides con un aumento de la liberación de glucocorticoides por falla de respuesta negativa. Es decir, lo que se va a producir es una imposibilidad de inhibir el eje, con lo cual los glucocorticoides van a continuar aumentando, produciendo el daño hipocampal. Veamos qué sucede en la neurofisiología de la depresión. En la depresión también tenemos daño hipocampal. ¿Cuáles son los marcadores de envejecimiento del daño hipocampal? La reactividad astrocitaria, disminución de la densidad neuronal, cambios en la plasticidad sináptica, atrofia del árbol dendrítico. Esto va a traer como consecuencia deficiencias de aprendizaje y de la memoria espacial. ¿Qué sabemos que sucede a nivel molecular en la depresión? Vamos a tener una proteína principal responsable de los efectos nocivos de la exposición a largo plazo de los glucocorticoides, que es la BAC1. Esta proteína suele inhibir a una proteína que es neuroprotectora. Además, se va a producir un aumento de la neurotoxicidad glutamatérgica, aumento de la actividad amigdalina, atrofia de las neuronas piramidales en el área CA3 del hipocampo, supresión de la neurogénesis en el giro dentado, disminución de la capacidad de recuperación celular, disminución del BDNF y el ATP, disminución de proteínas antiapoptóticas, como nombré antes, la BCL2, aumento de proteínas proapoptóticas como la BAD y la BAX, hipoactividad de la corteza prefrontal con toda la alteración que tiene que ver con la working memory, atenuación de la actividad del núcleo accumbens y alteraciones del sistema neurovegetativo. Ahora vamos a hablar específicamente de descubrimientos de los científicos de Bristol, que publicaron el 23 de abril de 2014
en relación específicamente a la respuesta de freezing o congelamiento. Ellos vieron que conexiones neuronales generadas desde el cerebelo son activadas por estímulos amenazantes o reales, responsables, imaginarios o reales, responsables de que el cuerpo se congele automáticamente. Existiría una vía específica que conecta la sustancia gris periacueductal con un área del cerebelo específica que se llama piramis. Entonces, la sustancia gris periacueductal recibe señales de peligro, desencadena la respuesta automática que da como consecuencia el congelamiento. Entonces, destacamos la existencia de una vía específica responsable del freezing que va desde la sustancia gris periacueductal hacia el cerebelo. Veamos un poco el abordaje clínico. Históricamente los abordajes clásicos han sido la técnica de la proximidad, la inmediatez y la expectativa, propuestas de Salmón, que se daban en el tratamiento de los soldados cerca de las zonas de combate. Eran tratamientos in situ. El tratamiento de personas sobrevivientes de campos de concentración, que son técnicas de psicoterapias prolongadas, de corte psicoanalítico, y la técnica propuesta por Ochberg, que es incentivar al paciente a mantener interacciones concretas más allá de los síntomas. En relación a lo disruptivo, nosotros venimos explicando que existe un evento fáctico. Este evento fáctico será potencialmente traumatogénico o estresogénico. El diagnóstico se hará en la clínica, con el paciente. Durante el proceso terapéutico, vamos a asistir a las distintas modalidades elaborativas que tiene el paciente, que podrán ser del orden del estrés o podrán ser del orden del trauma. Y ambos van a requerir abordajes diferentes. En el caso de lo traumático, nosotros solemos utilizar lo que Moti Ben-Shakar denomina la interpretación vivencial, en donde la experiencia traumática, que es la vivencia que nos trae el paciente a la consulta, paciente que generalmente es incapaz de expresar verbalmente, no puede asociar, no puede expresarse acerca de lo sucedido. Lo que hacemos en el consultorio es proporcionarle al paciente figuras para que vía regrediente nos acerquemos a la vivencia traumática y de esa manera podamos empezar a elaborar la experiencia traumática en sí. Bueno, seguimos. Vamos a hacer algunas reflexiones. En el así llamado estrés postraumático que nosotros consideramos que es un evento disruptivo, que puede ser traumatogénico o estresogénico. En este caso, en el evento que puede desencadenar una patología traumática, puede ser que se dé todo este proceso neurofisiológico que nosotros acabamos de describir, que es crónico, de manera aguda, porque nosotros vemos que acá los síntomas que son semejantes a la depresión aparecen de manera aguda, con lo cual habría que seguir investigando. Otra pregunta que nos hacemos, ¿es esencial el estudio del cerebelo para desarrollar estrategias terapéuticas, digamos, farmacológicas en trastornos disruptivos? El estrés crónico no se remite, a nuestro parecer, a la esencia del concepto del estrés que Selye, digamos, definió. Él decía que es una reacción adaptativa del organismo a un estresor externo que lleva a una fase de extinción del mismo. Es una conducta adaptativa que nos ayuda a vivir. Si el estrés crónico no se autolimita y deriva en daños estructurales, ¿podemos decir que sigue perteneciendo a la categoría del estrés? Es una pregunta que nos hacemos. Nosotros proponemos denominar eventos disruptivos a los eventos que el DSM-5 rotula como estrés y trauma, porque creemos, como ya dijimos, que potencialmente pueden derivar en patologías traumáticas o estresogénicas y hasta el día de hoy esto nosotros lo sabremos
por la clínica, a posteriori. Proponemos indagar acerca de la neurofisiología y clínica del estrés y diferenciarla de la del trauma. Como acabo de decir, hasta el momento es un abordaje clínico, individual. Conclusiones. Debemos establecer una distinción entre trauma y estrés en situaciones disruptivas. Cada entidad se diferencia clínica y neurofisiológicamente. Se requiere más investigación farmacológica para diferenciar los tratamientos para cada entidad y recientes investigaciones proponen un camino original del freezing vía PAC cerebelo. Muchas gracias. Sí, ahora va a hacer uso de la palabra nuestro amigo Enrique Stein. Hola. Bueno, buenas tardes. Esta mesa multitudinaria, como ustedes verán, da la posibilidad de que puedan seguir atentamente o que puedan dormir sin roncar, no hay ningún problema, pero digo esto, me presento, yo soy Enrique Stein, soy médico psiquiatra, psicólogo social y máster en salud pública, y voy a hablar del apoyo psicosocial a los familiares del submarino San Juan, desaparecido. En la tarea que tengo como presidente del capítulo de psicotrauma de APSA desde hace un tiempo, y en la seguridad de que este tema puede ser de interés, veníamos hablando de situaciones disruptivas importantes, situaciones traumáticas, llamarlo históricamente, que introducían en el APSA toda la temática de los veteranos de guerra de Malvinas. Yo atiendo veteranos de la guerra de Malvinas, soldados y cuadros desde hace 30 años. Y la posibilidad de que APSA, un ámbito de profesionales y técnicos y científicos que tienen que ver con la salud mental, nos parecía pertinente en este ámbito poder hablar de un hecho que no está cerrado, sino está abierto absolutamente, no solamente a la consideración científica, sino también al impacto psicosocial que ha tenido no solo en nuestro país, sino en otros países y en el mundo, diría literalmente, que es la desaparición de un submarino con 44 tripulantes a bordo, uno de ellos, Kravchik, la primera submarinista de América Latina. Digo reciente porque mi estada en Mar del Plata tiene que ver con el día 15 de noviembre desapareció el submarino, el 17 nos constituimos como equipo, algunos psiquiatras y psicólogos, civiles y militares. Digo civiles y militares porque yo desde hace 7 años presido el Comité de Salud Mental, Catástrofes, Ayuda Humanitaria y Misiones de Paz de las Fuerzas Armadas en la Ministerio de Defensa, en un concurso cual ingresé principalmente a partir de mi trabajo con los veteranos de Malvinas. Y APSA fue un ámbito importante para esto. Y hoy, en tanto esta situación del submarino sigue presente, me pareció importante ponerlo a consideración de ustedes en una presentación breve. Tenemos una mesa mañana a las 20 para también hacer un desarrollo de esta misma situación y quizá repita algunos términos, pero ¿por qué nos planteamos el término de la intervención rápida al día siguiente, a los 2 días de lo acontecido en el ARA San Juan? Porque veníamos de la experiencia de Malvinas, que la experiencia en donde luego de el fenómeno de la guerra y el regreso de soldados y cuadros al continente, implicaba ocuparse de esa situación, cosa que no se hizo. Y quizá, como dicen muchos de nuestros veteranos, el problema más grave no era lo que les pasó en la guerra, sino lo que vino después de la guerra. En razón de eso y por otras circunstancias, habiendo ya constituido este comité hace unos años en el ámbito que les estoy comentando, peleando también con ciertos prejuicios acerca de los temas de la salud mental, nos constituimos en ese lugar y trabajamos desde una perspectiva que tiene 4 puntos básicos. Por eso voy a ser breve en esta intervención. No voy a presentar un PowerPoint, voy a usar, como decía un amigo, el finger point, o sea, voy a mirar esto que tengo acá. Pero primeros auxilios psicológicos fue el primer tema. Tuvimos una discusión entre algunos compañeros de trabajo, porque yo además tengo una participación en el Centro de Salud de Veteranos de Guerra que pertenece al Estado Mayor Conjunto, respecto de si había que intervenir ahora o no. La discusión fue breve
porque la consideración de un colega decía, no, vamos a ir recién cuando se presenten los cuadros psicopatológicos, si se dan o no. Me parece que eso fue un error. ¿Por qué? Porque justamente el aprendizaje a nivel de enorme cantidad de catástrofes, yo vengo participando en estos temas desde la explosión del volcán Nevado de Ruiz en Bogotá en el 85, terremoto de Mendoza, y los últimos fueron las inundaciones de Santa Fe, las inundaciones de Comodoro Rivadavia, las inundaciones de Concordia, todos fenómenos relacionados con el impacto con víctimas o damnificados en masa. Y en este caso, la consideración de los primeros auxilios psicológicos, que ustedes suponen son, primero el acercamiento, la escucha, el encuentro, la posibilidad de establecer un vínculo, fue muy importante porque el grupo de familiares se agrupó enseguida aquí en el lugar de donde salía el submarino, en la base naval Mar del Plata, y pudimos acercarnos y empezar a establecer un primer encuentro. A veces era no hablar, a veces era tomar mate, a veces abrazarlo, a veces escuchar, pero con un ingrediente muy importante, es que siendo familias que se conocían entre sí y al mismo tiempo los camaradas de ellos submarinistas que están vivos y que están en la base, con los cuales yo trabajé estos 3 días, después les puedo contar, permitió establecer vínculos de confianza. Y una cosa muy importante para los familiares, que los amigos de los que estaban en el submarino les decían a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, vuestros hijos, hermanos o padres tenían una alta profesionalidad, lo cual era muy importante para esta posibilidad de resiliencia, esta palabra tan importante que usamos para que los familiares entendieran que sus hijos no fueron una aventura, ni sus esposos, fueron cumpliendo una misión importante que podrá o no después discutirse en términos de los sentidos. Creo que eso amerita otra discusión, pero era importante para ese entramado de familias que se conocían de antes, para poder sostener este segundo punto, además de los primeros auxilios psicológicos, el segundo punto muy importante, que era generar condiciones de fortalecimiento de la grupalidad. ¿Por qué la grupalidad? No como cuando éramos jovencitos, bueno, todavía lo somos, en el hospital nos decían, hagan grupos, así sale más barato, atienden varias gente al mismo tiempo. Lo hacíamos desde la concepción de nuestro maestro Pichon, que decía que, y además René Caes, un psicoanalista francés, hablaba del sostén grupal del psiquismo individual. Es decir, que la reconstrucción del vínculo familiar primero y luego con los otros camaradas submarinistas permitió establecer una grupalidad propia para sostener entre todos lo que era, en primer lugar, lo más grave, que era la incertidumbre. La incertidumbre de qué pasó, el conocimiento de la desaparición y al mismo tiempo la incógnita acerca de lo que realmente había acontecido en ese momento de poca información o mucha información. Y esto, digamos, de la grupalidad fue muy importante, preparatoria a su vez de lo que venía después, porque cuando a la semana los familiares reciben la noticia que informó una agencia suiza de que se había producido un sonido similar a una explosión, imagínense ustedes qué pasaba con los 50, 60 o 100 familiares que estábamos ahí con ellos, escuchando esta noticia. ¿Por qué? Porque la explosión, se imaginan, era sinónimo de ¿qué? Era sinónimo de muerte. Y esa crisis pudo haber sido sostenida. Hubo desmayos, hubo llantos, hubo crisis, hubo hipertensiones, pero pudo ser sostenida por un trabajo previo que habíamos hecho nosotros como equipo psicosocial y al mismo tiempo por una red de médicos y enfermeras del lugar que pudo sostener lo que en ese momento era el acontecer crítico de la implosión. Y no tuvimos cuadros coronarios, no hubo, digamos así, cuadros graves que ameritaron una intervención. No digo por esto, sino al mismo tiempo porque las características de los familiares que ya estaban en cierto grado de salud, pero permitió contenerlos en ese momento. Lo otro muy importante como tercer punto fue que nosotros trabajamos sobre la base de que era posible que a partir de las historias individuales de las personas, la forma en que el evento disruptivo atravesaba su personalidad tenía que ver con la posibilidad de reacción frente a eso. Y había evidentemente una diferente capacidad de resiliencia frente al fenómeno, como es lógico entenderlo. ¿Cómo pudimos hacerlo? Porque nosotros dimos cuenta, el equipo de psiquiatras y psicólogos, éramos 8 entre psiquiatras, psicólogos, algunos terapistas ocupacionales, algunos counselors, que veníamos, digamos, desde Buenos Aires, y muchos de ellos venían de Puerto Belgrano o pertenecían directamente a la Armada. Pudimos trabajar, ¿de qué modo? De poder establecer aquellas urgencias. Quiero decirles que hubo situaciones de ideación suicida, varias, que nosotros trabajamos individualmente. Yo personalmente atendí, no voy a dar nombres, pero varios no, 2, ideación suicida. Yo me voy a tirar de aquí digamos así,
por la playa. Yo me voy a tirar acá donde está el ferrocarril. No hemos tenido esa noticia hasta ahora, lo cual hubiera sido grave, particularmente a algunos familiares muy cercanos a los submarinistas. Y esa posibilidad de poder trabajar con ellos en el lugar, ir al domicilio a pedido de ellos, fue muy importante para poder sostener esta situación grupal que afectaba a muchos. Y por otro lado, el gran tema, como muchas veces ha sucedido en Cromañón o en otros lugares, cómo era la continuidad de esto. Y eso permitió que trabajáramos nosotros y tener un registro de una historia clínica de los 44 familiares y allegados que permitiera, porque por ejemplo, 9 de los submarinistas eran de Jujuy, había gente de Mendoza, de Córdoba, del sur, de varios lados, principalmente del norte, que estaban, digamos así, en el submarino siniestrado, y al mismo tiempo esto permitió pensar en una continuidad. Y hoy sabemos de que hay gente que está atendida en Mendoza, en Córdoba, en Puerto Belgrano y en otros lugares. Yo sintetizo básicamente esta experiencia que le podemos llamar apoyo psicosocial, que puede tener los desarrollos de la riqueza que tienen las otras presentaciones que aportaban más a los datos de la situación de estrés, los aspectos clínicos, digamos, los aspectos neuropsicológicos, pero esta introducción, esta entrada nos permitía, por supuesto, no cerrando los interrogantes que hay, porque ustedes saben que hay muchos interrogantes. Cuando una señora en los medios dice, y fíjense ustedes cómo a veces hay condicionamientos que no tienen que ver con la realidad. Primero voy a hablar en general de todos. Yo creo que la imagen que aparece en los medios es que que todos los familiares tienen una situación en que no reconocen aún la muerte y que por otro lado están pensando, inclusive algunos de ellos, fíjense lo que digo, que sus hijos están vivos en algún lugar. ¿A ustedes les parecerá esto extraño? Desde ya todos saben que es altísimamente improbable que estén vivos en ningún lugar. Punto 1. Pero hay otro grupo importante también de familiares que están avanzando en este proceso de duelo. Ayer, una de las mamás más cerradas, que decía, me parece que mi hijo está vivo en algún lado, me dijo, soy realista. Otra dicen, soy realista, mi hijo es un héroe. Generalmente estos no aparecen en los medios. Yo he dicho muchas veces, y lo he dicho públicamente en algunos medios aquí del extranjero, que me parecía importante que se tenga en cuenta que hay una heterogeneidad en relación con el proceso de duelo. Y esa heterogeneidad no es solamente un fleco del poncho nada más, sino porque algunos que aparecen solos desde una posición muy cerrada, que creen en el medium y otras cosas, tracciona hacia atrás lo que llaman haciendo su proceso de duelo. Y esa mayoría, en general, no aparece en los medios. Nosotros seguimos sosteniendo una relación de encuentro, de confianza. Yo volví después de un mes. Tengan en cuenta que los conflictos y las contradicciones aparecen planteadas alrededor de lo que ellos opinan de la propia fuerza en la que están. Ellos respetan, digamos, el lugar, respetan el tema de la Armada, pero al mismo tiempo en un momento pareció que todos eran sus enemigos. Sus propios compañeros submarinistas, que primero habían sido importantes para el vínculo grupal, pasaron a ser enemigos y ellos hasta tenían miedo de acercarse. ¿Por qué? Porque hay una disposición que cada uno de esas familias tiene un acompañante específicamente de la fuerza. Y además se han previsto una cantidad de lugares. Hay un pequeño grupo que sigue acá en la base naval, hay otros que están en un hotel y muchos se fueron a sus lugares. Yo quiero concluir con esto en el sentido de una experiencia abierta. ¿Por qué abierta? Porque está evidentemente el interrogante de la búsqueda. Y creo que desde el punto de vista psicosocial, fíjense, cuando este congreso se llama Cuerpo de lo Biológico, lo Social, imagínense la significación de la idea, digamos, de los cuerpos presentes o no presentes como una temática abierta para su consideración. Y creo que como un aprendizaje, quizá pueda mejorarse, podrá discutirse, es que en estas situaciones disruptivas, con la masividad que tiene y con la repercusión que han tenido, la intervención rápida, aconsejada, es la más oportuna. Y me parece que eso hay que hacerlo desde una modestia que implique primero escuchar, no imponer y dar cuenta de esa heterogeneidad de situaciones que puede haber en esta situación. Mantenemos una relación con ellos. Yo estuve trabajando en estos días, aprovechando que estaba también en Mar del Plata. ¿Con quiénes? Con los que quedan, los submarinistas, son unos 120, 130. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tener miedo de sumergirse? Y hay una paradoja. Se han anotado más para la carrera submarinista que lo que había antes. Paradoja, notable, ¿no? Esto es una cosa por ahí reparatoria o de cuidado. Y al mismo tiempo, como yo les digo a todos ellos, ustedes tomen de lo malo lo bueno. Al mismo tiempo, esta como profesión, porque es una profesión, cobra significado en la medida que ha tomado un Estado público tal que hoy hablar de un submarino en la Argentina, y esto tuvo al mismo tiempo otras repercusiones.
porque yo quiero sí dar aquí una opinión política absolutamente mía, y yo creo que hay un gran problema de fondo, y lo voy a decir para que me escuchen aquí, lo dije en los medios y lo dije a otras personas de altísima responsabilidad. Creo que el problema, en el marco de esto, los temas que tienen que ver con la defensa nacional, en mi opinión, si esto lo ubicamos en ese marco, no solo no están en no solo no tienen prioridad, no están en la agenda oficial. Y este me parece que es un problema que el submarino puso de relieve, fundamentalmente, pero que tendrá que ver cómo se desarrolla de aquí en más esta situación. Termino con esto. Hoy los familiares están ilusionados en la idea de que se va a contratar a este venezolano, que es un intermediario con unas empresas norteamericanas para buscar el submarino, y él dice que tiene un 100% de la posibilidad de hallarlo. Creo que es una fantasía, por lo menos para los que saben de esto. De cualquier manera, la búsqueda es una cosa que hay que seguir haciéndola, y como hay figuras ya en nuestra historia que tiene que ver con la no aparición, por dar un nombre, creo que esto se va a prolongar en el tiempo, y lo importante es que podamos estar dispuestos no solamente a tener una mirada social, política, sino también una mirada científica que fortalezca nuestras capacidades académicas, que nuestros congresos puedan reflejar esto, que hicimos también en una presentación de un libro que hicimos, Psicoanálisis y Sociedad, o Psicología y Sociedad, Salud Mental y Sociedad, donde hay una clara determinación de fenómenos masivos como este del submarino San Juan, y que ameritan que todos estemos tratando de convencernos y de tratar de buscar también la verdad en los hechos. Yo recomendé dos cosas en la interpelación del ministro. Primero, tiene que haber un homenaje, un reconocimiento. Me parece que eso significaría colocar en un lugar la visibilidad de lo que no se ve. Muchos familiares no quieren hacerlo porque supondría que esto es decir que están muertos. Primera cuestión. Segunda cuestión, que hay que investigar a fondo qué es lo que pasó. Porque muchas veces cuando aparecen los desastres, rápidamente se dicen olvidémonos de esto, esto ya pasó, y esto no pasó. Y muchas veces justamente para la salud mental de los familiares, de la comunidad en general y de la repercusión de esto, es muy importante que se sepa claramente qué es lo que pasó. Dejo abierto, digamos así, a preguntas que ustedes pueden hacer, porque me parece que esto está de una actualidad importante, y yo agradezco que esto pueda ser escuchado en esta reunión de la sección de intervención en crisis de la Mundial de Psiquiatría, a la cual pertenecemos hace un tiempo. Nos reunimos cada tanto, por ahí en Berlín, en algún lugar. Pero es una exhortación, y agradecer esta posibilidad a los compañeros que lo puedan plantear. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Ahora el profesor Roberto Sivak nos va a hablar de cuerpo, trauma y resiliencia. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada quiero reconocer a APSA por recuperar la dimensión del cuerpo en los congresos de psiquiatría. El cuerpo aparece como en las temáticas de los congresos más o menos con cierta frecuencia, y no está mal. Creo que es muy importante recuperar justamente la dimensión corporal, ya que la mayor parte de psiquiatras, psicólogos convocados a estos congresos nos ocupamos de mente y cerebro. Sin embargo, lo que quiero enfatizar en la presentación de hoy es cómo el cuerpo es escenario, a veces expresivo, indudable y a veces no, de traumas recientes o pasados, y mucho más ante situaciones de desastres naturales o de catástrofes. Veamos. Perdón, perdón, a la señorita. Disculpe, ¿uso este o uso el cursor? La flechita de la computadora. Esta flechita. En el teclado. Usted dígame. Perfecto, muchas gracias. Veamos. Antes que nada, repasemos un poco algunas cuestiones. Sección de psiquiatría en desastres. Como bien lo plantearon mis colegas, aquí habría como una especificidad de nuestra tarea por varios motivos. Yo diría fundamentalmente por la dimensión cualitativa de los traumas a los que se ven expuestos sujetos, grupos o comunidades.
Si hablamos de desastres, implicarían entonces un acontecimiento excepcional que agrede la estabilidad emocional, psicológica y material del individuo. En esto ya estamos involucrando material, tanto cuerpo como la realidad y contexto cotidiano de la persona. En la medicina de catástrofes, un acontecimiento perjudicial para la colectividad humana que lo sufre. Bueno, me parece algo importante, cierta evolución del concepto del psicotrauma para nuestra especialidad en psiquiatría. Fíjense, en este caso, ¿se escucha bien? No, porque, bueno, macanudo. En este caso, esta diapositiva representa un concepto del año 96 de Eberly, uno de los primeros especialistas en psicotraumatología. Cuando digo psicotrauma, implica todas las dimensiones del trauma psíquico, desde el sujeto, grupo, comunidad y en todas sus dimensiones. Bien, seguramente ustedes ya conocen esta cascada, pero repasémosla. Pero repasémosla a partir de dónde estamos parados hoy. Por ejemplo, vamos a agregar cosas. Ante un evento potencialmente traumático, como bien lo planteaban mis colegas en un comienzo de la mesa, potencialmente traumático, tanto por la magnitud como por la cualidad, habría un primer reflejo inicial defensivo, a partir de una interpretación como un evento peligroso o, digamos, reconfortante o grato. Pero si fuera riesgoso, la hiperactivación autonómica que da lugar a toda la cascada vinculada al estrés se pondría en marcha. Como ya tenemos claro, un evento difícil de procesar por la magnitud o por la cualidad implicaría la imposibilidad de elaboración adecuada psíquica y un recuerdo intrusivo con una activación crónica del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Pero lo que quiero enfatizar es lo que Eberly planteaba, como les dije hace unos años, en la parte inferior del diapositivo. Cuando tomábamos al DSM-4 como referente, más allá de las críticas posibles, lo que yo sigo rescatando es lo multiaxial del DSM-4. Algo así como un recordatorio de decir, momentito, tenemos motivo de consulta clínica, rasgo o trastorno de personalidad, situación física o médica, estresores y adaptación adecuada o inadecuada a la vida. Entonces, ¿qué decía Eberly? Mucho cuidado, porque un evento potencialmente traumático afecta a todos los ejes, entre ellos posibles afectación del eje 1, a saber, trastornos diversos de ansiedad, léase, trastornos de pánico, trastornos de fobia social, de ansiedad generalizada, en ese momento estrés postraumático o estrés agudo. Depresión mayor agregaría abuso de sustancias. ¿Vamos bien? Macanudo. Vayamos al eje 2. Cambios breves o permanentes de la personalidad. O sea, puede haber cambios severos y estructurales de la personalidad. A saber, alguien comunicativo se vuelve silencioso, alguien sociable se vuelve aislado, algo esquizoide, alguien solidario se vuelve antisocial. Pero Eberly planteaba en el eje 3 la afectación del cuerpo, a saber, que la activación crónica implicaba todo tipo de trastornos físicos, a los cuales vamos a ir en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, todas las flechas rojas implican lo que repercute el procesamiento cerebral de situaciones estresantes o traumáticas en distintos órganos. Esto, entre otros, va desde la gestualidad. Alguien puede tener ya, si yo veo un paciente, lo puedo ver contracturado, con facies alerta, con el cejo fruncido, con poco comunicativo, afectación de la laringe, afectación de la voz, afectación de la tráquea, afectación
disnea, pulmones, afectación cardíaca, taquicardia, entre otros, arritmias. Dijimos a nivel cardíaco, después a nivel visceral, colon espasmódico, trastornos digestivos, y después tendríamos, entre otros, los problemas autoinmunes que se dan a partir de estresores crónicos. A lo que voy, para que se vayan ubicando a dónde apunto, es que el trauma reciente o pasado lleva a muchos pacientes a que la puerta de entrada sean los clínicos. Y en muchos casos, esto es muy importante, el clínico no pregunta por trauma, muchas veces, por traumas pasados. Y nosotros, como psicoterapeutas, no preguntamos siempre por la condición médica, que es muchas veces el escenario secundario, pero a la larga, afectando la calidad de vida de aquellos que pasaron por Cromañón, Malvinas, etc. Veamos el DSM-5. El DSM-5 plantea trastornos de síntomas somáticos o disociativos. Ahora, hagan memoria ustedes de damnificados de situaciones de trauma y hagan memoria hasta qué punto lo primero que nos contaban no era el trauma, sino algo de esto. Por ejemplo, dolor agudo o crónico físico, síntomas conversivos, debilidad, parálisis, anestesia, convulsiones, problemas en el habla o síntomas mixtos. Acá rescatemos la condición, mejor dicho, el trastorno llamado en el DSM-4 factores psicológicos que afectan a la enfermedad médica. Una pregunta sería, si yo me presento ante ustedes con asma bronquial, con diabetes, con hipertensión, ¿hasta qué punto las situaciones previas de trauma no elaborado, entre ellos mobbing, violencia de género, etcétera, no siguen afectando la evolución de este problema médico? Bueno, esto es una severa responsabilidad para todos nosotros. El trastorno facticio también implica al cuerpo. Los trastornos disociativos en muchos casos, obviamente desde antes de Freud, desde Charcot, ya tenían que ver con el trauma y la pseudoepilepsia, o las convulsiones o la pseudoepilepsia. Y en muchos, entre otros, los trastornos disociativos, la despersonalización o de la red de realización implica dificultad para integrar la percepción corporal dentro del self. La lexitimia, que a mí me tocó, les soy sincero, repasando, en el año 97, cuando publicamos el libro de la lexitimia, nosotros ya trabajábamos en psicosomática y en trauma, y ya Crystal, entre otros, ya era un indicador clínico, afectivo, emocional, clave, y esto lo toma el Tratado de Psiquiatría de Kaplan también, clave como factor de vulnerabilidad para la somatización en pacientes con trauma. Quiere decir, ustedes dirán, ¿qué le pasa a Sivak hoy con la lexitimia? Lo que quiero plantear de importante es que Van der Kolk, uno de los más grandes especialistas en trauma, vuelve a tomar la lexitimia como indicador clave, uno de los indicadores claves, tanto como secuela de trauma y como factor de vulnerabilidad frente al trauma, para terminar respondiendo con el cuerpo por los traumas no elaborados. Veamos en un trabajo de Figueroa y Cortés del 2016 algunas de las reacciones físicas a traumas recientes. Léase incendios, violencia urbana, violencia de género, fatiga, cansancio, insomnio, taquicardia o palpitaciones. Eran los primeros síntomas de los damnificados de Cromañón. Sobresaltos por hiperactivación autonómica, incremento del dolor, reducción de la respuesta inmune, dolores de cabeza, perturbaciones gastrointestinales, reducción del apetito, reducción del deseo sexual. Ahí tienen algunas de las dimensiones físicas del trauma. Vayamos a algunas cuestiones de los desastres. Repasemos los naturales, las catástrofes tecnológicas, las catástrofes sociales. Repasemos las que tienen que ver con
migraciones forzadas por la guerra, la violencia urbana, devaluaciones, entre otras, las acostumbradas en Argentina, el corralito del 2001, guerras como la de Malvinas, atentados como el de la AMIA. ¿Qué características tienen estos traumas sociales, digamos, masivos, colectivos, brutales y repentinos, inhabituales, con daño y destrucción colectiva y alteración de los sistemas sociales funcionales? Dijimos, muchos individuos afectados, la exigencia adaptativa masiva por el trauma. Bien, algunos de los problemas, entonces, el desastre como tal somete al aparato psíquico a un conflicto, lo afecta en dimensiones psíquicas, físicas y comportamentales. Los damnificados incluyen todas las edades, clases y etnias, no son pacientes psiquiátricos y tienen distintos factores de vulnerabilidad. A saber, habría grupos vulnerables con traumas previos, ancianos, adolescentes, enfermos crónicos y psiquiátricos. Dentro de las reacciones iniciales al desastre, hay reacciones emocionales de shock, ansiedad y disociación, cognitivas, como confusión, dificultad para decidir. Esto es lo esperable en el estrés agudo. Conductualmente, incomunicación, inquietud, movimientos erráticos, hiperactivación, ya empezamos con el cuerpo, taquicardia y disnea, crisis espirituales de rabia, desamparo y soledad. A corto plazo empiezan, entre otros, insomnio, irritabilidad y trastornos psicosomáticos. Puede haber depresión, sensación de aislamiento y algunas formaciones reactivas y agresividad frente a la sensación de impotencia. Respecto entonces, habíamos dicho, respuestas clínicas al trauma, tenemos trastornos del ánimo, trastornos por ansiedad, quería agregar compulsiones y trastornos de conducta alimentaria, nuevamente el cuerpo involucrado. Dentro de los subtipos es importante considerar que el estrés postraumático o el estrés crónico, digamos, y en particular lo que los manuales describen como estrés postraumático tendría presentaciones diversas, a predominio disociativo, depresivo, ansioso o psicosomático, donde el cuerpo es privilegiado. Bien, nosotros como terapeutas debemos propender a mitigar los efectos de reacciones postraumáticas mediante psicoeducación, consultas y asistencia, pero quiero advertir que esa asistencia no debería, fíjense el énfasis, no debería ser privilegiadamente o solo psicoterapéutica, valorando el discurso, sino considerando la dimensión biopsicosocial de la respuesta al trauma. Evidentemente, hay dispositivos asistenciales diversos de acuerdo a la persona, al grupo y al impacto. Entre esos dispositivos tenemos psicofármacos, psicoterapia, en esto voy a hacer una diferenciación. Musicoterapia, psicopedagogía o trabajo social. Quiero empezar a hacer una caracterización del problema de la psicoterapia. En Argentina están representadas todo el abanico de psicoterapias, prácticamente a nivel mundial. O sea, tenemos franquicias, representaciones de casi 500 tipos de psicoterapias a nivel internacional. Obviamente, la pregunta sería, ¿por qué algunas se privilegiarían frente al trauma? Y acá está una de las claves. Bessel van der Kolk advierte que durante muchos años el psicoanálisis privilegió el discurso a partir de las respuestas disociativas o conversivas frente al trauma. Pero acá lo que estamos hablando es el cuerpo involucrado, el cuerpo orgánico, las respuestas somáticas que persisten más allá de la psicoterapia psicoanalítica. Entonces, a lo que plantea van der Kolk es, momentito, ¿qué ocurre con aquellos damnificados que siguen somatizando? Bueno, quizás deberíamos ampliar el repertorio a nivel psicoterapéutico para ver qué está diciendo el cuerpo. Cuando digo diciendo, no hablo de la histeria, no. ¿Qué está diciendo el cuerpo que del trauma no elaborado?
y cómo ayudar al cuerpo. Y ahí aparecerían, entre otros, el yoga, la eutonía, terapias sensorio-motrices, etcétera, como canales de acercamiento a aquello que por alexitimia no se puede comunicar verbalmente. Y esto creo que es un desafío para nosotros, no quedarnos solo con el discurso. Acá tenemos entonces, la psicoterapia va a depender del momento postraumático y del tipo de procesamiento psíquico. Y tenemos que ser honestos y ver hasta qué punto podemos ayudar al damnificado y cuándo cae la eficacia. La terapia psicoanalítica en muchos casos se dificulta por la hiperactivación autonómica, a veces también por las fallas amnésicas, es más adecuada en la neurosis, en la disociación, en las respuestas disociativas, y a veces, en el caso de Cromañón, recién pudimos trabajar con terapias psicoanalíticas luego de 8 meses, pero el damnificado no estaba en condiciones antes. Bueno, solo una cuestión, algo que siempre me impactó. Luego de Nueva Orleans, un representante que fue el comandante de la intervención en Nueva Orleans fue invitado a hablar de su intervención. La ponencia de él duró 4 minutos. Yo no lo podía creer. Dijo, nuestra tarea fue observar el terreno, evaluar, actuar y equivocarnos. Yo no lo podía creer. Como argentino, escuchando a un comandante de un operativo en un desastre, decir equivocarnos. Después, aprender de los errores. Volver a evaluar cuando nos convoquen. Decidir actuar y volver a equivocarnos. Y después ir sacando conclusiones para volver a evaluar, actuar y equivocarnos. Muchas gracias. Cuando se fue yo dije, ¿cuánto que hay que aprender? Simplemente lo último, y acá termino. En el Hospital Álvarez están llegando muchas mujeres con fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome que no se sabe bien el múltiple origen. Podemos discutir si es un síndrome sensitivo central. Lo que no habría dudas es la correlación histórica de la fibromialgia con traumas previos y con cierto tipo de personalidad. De esto no hay duda. Solo les quiero contar, este es un trabajo hecho con las doctoras Pazmiño, Serna y Flores, del Álvarez y Universidad Maimónides. En unas 12 mujeres evaluadas con fibromialgia, el 70% tenía puntaje alto de alexitimia. Un 20% posible alexitimia y sin alexitimia un 10%. El 80% tenía indicadores de estrés postraumático y el 90% tenía antecedentes, situaciones traumáticas serias. Respecto a la personalidad, quiero acotar, encontramos indicadores de, es importante, personalidad histriónica, dependiente y algunos rasgos de personalidad infantil. Y la percepción del dolor, el promedio de las pacientes estaba en un 8.4 sobre 10. Ustedes dirán, y bueno, lo que les planteo es, el dolor de la fibromialgia o las somatizaciones crónicas son posibles respuestas frente a traumas no elaborados que tenemos que preguntarnos qué más podemos hacer para no dejar de evaluar y decidir cómo intervenir pidiendo ayuda si es necesario o incorporar recursos terapéuticos para ayudar mejor a los pacientes. En síntesis, el estrés postraumático es una fisioneurosis, como lo decía Gardiner, no es una psiconeurosis. Impacta en cerebro, mente y cuerpo. La verbalización en la terapia y el recuerdo no garantizan el impacto y la mejoría somática. Se requieren abordajes integrales y no reduccionistas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Héctor Basile, que va a hacer algunas reflexiones sobre la resiliencia. Les pido un segundito mientras colocan el equipo. Estoy guiando. Listo. Sacar los dos, ¿no? No. El tuyo y este, no sé.
Las carpetas. En carpetas. Sí, abrí carpetas. ¿Este es tu Sí. ¿Quién está? Sí, ahí está. Sí. Bueno, en las carpetas dice 2018 APSA. Sí, y entonces, a ver, este para acá, el 3 para acá. Libro de silencio. Sí, y abrí el segundo nada más, sí, sí. Ya está. Me deja las flechitas, yo te digo la siguiente. Ah, bueno, le pido a él. Buenas tardes. Esto que van a ver va a ser un ejercicio práctico de intento de resiliencia. Hace una hora, ¿puedo hablarlo, contarlo esto? Hace una hora el doctor León me citó para esta mesa y yo estaba preparado para una mesa de mañana, con la que también voy a estar, frente a una invitación de tal naturaleza. Con lo que yo he aprendido al lado de León, no podía desertar del compromiso. Pero me puse a pensar cómo no morir en el intento de esto que era una adversidad agradable no planeada. Y el tema que él enunció, casualmente, se entronca con un libro que tuve el gusto de presentar como coautor. El doctor Sivak es el director del mismo, que es el tema de resiliencia. En un furcio que tuvo León, mencionó el tema de la resiliencia, con lo cual me dio un elemento que me permitió asirme de una idea que los que trabajamos en resiliencia solemos mencionar pilares de la resiliencia. Entonces vamos a hablar de resiliencia, qué pasa frente a la situación de catástrofes. Pero vamos a hacer un planteo, un reconcepto del tema resiliencia. Empezamos, León. Específicamente en el adolescente, la que sigue. Porque tengo también la situación de adversidad gozosa de que me dijeron que tenía que ser cortito para poder abrir después el intercambio. El primer lugar históricamente en que se habla de resiliencia fue mencionado por un obispo patriarca de Constantinopla en el año 400. O sea, tiene cierta prosapia el concepto. Pero inconscientemente el obispo decía, o el patriarca decía, los árboles que crecen en lugares sombreados y libres de vientos, en un patio protegido, se hacen blandos y fangosos. En cambio, los árboles que están a la intemperie, golpeados por los vientos, se hacen más robustos que el hierro. Y este es un esbozo de resiliencia. Adelante. La resiliencia, en lugar de poner el acento en los factores negativos, traumáticos, patológicamente considerados como consecuencia, permiten predecir quién ha de sufrir un daño, lo ponen en las capacidades positivas, la resiliencia lo pone en las capacidades positivas que sorprendentemente y contra lo esperado, lo protegen y fortalecen su maduración y crecimiento. El concepto de resiliencia es la capacidad que desarrollamos los seres humanos y que tenemos que ayudar a que desarrollen, de, afrontando las adversidades que se nos van colocando al transcurso de la vida, enriquecernos, fortalecernos y ayudarnos a desarrollar adaptativamente frente a las situaciones adversas. Cuando nosotros explicamos esto en la escuela primaria y al principio de la escuela secundaria, les decimos a los chicos que la resiliencia es
como si los hubieran convocado para ir a las Olimpiadas, en aquel tiempo eran las Olimpiadas en Río de Janeiro, para participar en una prueba de 110 metros con vallas. Y le hubieran dicho, ahí está el terreno, salten. Lo primero que se le ocurriría al chico es, yo salto la primera barrera, me voy a caer, me voy a romper todo. Y evidentemente así sería. Y empezamos a ponerle una valla un poquito más alta cada vez. Es posible que se caiga, y si se cae sabe cómo levantarse la próxima vez. La otra definición de resiliencia es la capacidad de levantarse después de haber caído. Y si es posible, levantarse con más fuerza y con más experiencia. Y entonces le planteamos al chico, primer barrera, primer salto, caída, aprendizaje, caída, aprendizaje, caída, aprendizaje. Me siento en condiciones y aparece la segunda valla. Y trato de saltarla y caigo y me levanto, pero la segunda me cuesta menos y la tercera me cuesta menos. Y finalmente logro saltarlas todas. Y cuando salté todas digo, ¿por qué no trato de hacerlas más rápido? Basile. Señor. Perdón. Esto les parecerá extemporáneo en una mesa, pero como vos fundamentaste al principio que tenías una intervención que se te adjudicó y tenemos un tema. Perdón, ustedes van a decir después que el doctor Stein interrumpió violentamente, pueden decirlo. Héctor, que somos amigos, quiero decir lo siguiente. Tenemos un tema que es José Tomé de Brasil, no pudo venir, mandó su intervención. Si vos podés abreviar lo tuyo, sería posible para que podamos pasar lo de José. Ah, bueno, eso es un honor. Y no tener un conflicto diplomático con Brasil. De, ya tenemos de varios. ninguna manera. José es un amigo de toda la vida, que admiro muchísimo. Entonces, Héctor. Y con toda cordialidad, cortito te digo y al que frente, sí. Como dijo el paisano. Te digo que sí. Pueden decir tranquilamente que el doctor Stein interrumpió violentamente a su amigo. Probablemente el que no tenga derecho a decirlo soy yo. Dale. Dada la amistad. Estábamos calzando las 7 vallas, las 8 vallas. Y entonces, ¿por qué no corro más ligero? Y corro y tengo un buen tiempo. ¿Y por qué no romperme un poco más a ver si yo llego a las Olimpiadas? Y cuando me eligieron, ¿por qué no gano la carrera? Y cuando gano la carrera, ¿por qué no hago menos tiempo y bato el récord mundial? Y tengo resiliencia que me permite hacer eso porque fui afrontando cada una de las vallas, cayéndome, levantándome, cayéndome, levantándome, cayéndome, levantando. Ese fue el concepto que en el grupo, o ambos grupos que trabajaron con ahínco en la tragedia de Cromañón, guió nuestro trabajo. Y puedo parafrasear lo que decía el doctor también. Frente a la vida, mirar, estudiar el terreno, actuar, caerse, levantarse, superar un fracaso, para intentarlo de nuevo y tener el segundo fracaso. Pero cada fracaso será una condecoración que tenemos que lucir en nuestra alma para afrontar el último combate. Y nunca es el último. Siempre tenemos que vivirlo como el último y siempre podremos sobrevivir. Y no sé si podremos marcar un récord olímpico, pero seremos dignos de esa noche dormir tranquilos, poder mirar a nuestros hijos con alegría, quedar satisfechos de la tarea cumplida por ese día y mañana empezar de nuevo. Eso se parece bastante a la inmortalidad, si es que existe como concepto teórico filosófico, se parece bastante a resiliencia. La inmortalidad es lo que dejamos en el corazón de nuestros hijos y nietos cuando nos vamos. Ojalá que el concepto de resiliencia sea una de las cosas que le podemos dejar como legado. Gracias. Queremos dar la posibilidad de alguna pregunta, posiblemente, no sé si llegamos, porque deben tener varias. Pero yo, como paso un aviso mío, el tema submarino lo vamos a ver mañana a las 20, Courrier de Boulevard, y ahí tenemos muchas inquietudes, cosas que alguna gente dice en los medios, que no son, gente que yo atiendo y dice que no es lo que es. Y seguramente ustedes estarán tan ansiosos como yo, además de los temas planteados, para ver qué hacemos para adelante, ¿no? Y cómo la comunidad está comprometida en esto, ¿no? Digo yo.
Fazil no responde. Creo que vamos a hacer un ensayo nosotros en otro momento para ver cómo resolvemos la catástrofe de esta presentación, que está complicada. ¿Quieren preguntar mientras se pone técnicamente esto? ¿Alguna pregunta? Sí, dale. A ver, pásale ahí. La presentación es mayúscula porque cada una de las presentaciones en sí mismas abren un montón de interrogantes. Por señalar algo muy pequeño, por un lado el doctor Sivak mencionó la lexitimia y por otro lado las doctoras Onik y González el freezing, ¿no? Si puede hacerse un cierto correlato entre ambos conceptos, dar algún ejemplo a lo mejor de freezing, porque hay un montón de conceptos que podrían, digamos, tener un diálogo transversal. No sé si este es el caso, pero bueno, esa sería la pregunta. ¿Querés contestar vos? Sí, va. Está prendido el micrófono. Que yo tenía acá. Bueno, gracias por la pregunta. Primero, yo diría que hay probablemente dos grandes líneas desde el punto de vista epistemológico. Estamos cabalgando entre la biología y el psicoanálisis, entre la neurobiología y el psicoanálisis. ¿Qué quiere decir? Que cuando las colegas plantean la neurobiología de lo disruptivo, por decirlo globalmente, se toman dimensiones planteadas por Hanselli respecto a la respuesta frente al peligro. Estamos hablando en ese caso de la dimensión neurobiológica, y es fuga, ataco o me paralizo. Esa parálisis, como bien lo planteas, lo planteas en este momento, está emparentada con toda una serie de recursos de toda la línea evolutiva, que va del cerebro más primitivo y en parte estamos hablando del cerebro reptiliano, del límbico, no tanto del cortical, del neocórtex. A lo que voy es, la clave para intentar responder a tu pregunta es que frente a lo que no puedo elaborar, paralizo todo aquello que me ponga en riesgo, o me alejo de todo aquello que me ponga en riesgo de destrucción decodificada como destrucción psíquica o física. Ahora, ¿qué ocurre? Que en ese aislamiento también retrocedo, como lo plantea Van der Kolk, en lo que había logrado evolutivamente. Es decir, en muchos casos la lexitimia secundaria implica que entro a fallar en comprender lo que siento a partir de no poder elaborar lo que he vivido. Y ahí aparece el paralelo emocional del freezing. No sé si hasta ahí puedo contestar. Mi presentación es sobre el tema experiencia relacional reconstructiva como un modelo de intervenciones de crisis y desastres. Vivimos en el siglo XXI con la frecuente presencia de la violenta discontinuidad en la vida cotidiana de la humanidad. Llamamos disruptivo a este evento violento que promueve experiencias colocándolo en contra de la desorganización de situaciones extremas. Estas experiencias son causadas, por ejemplo, por las guerras, la política, la corrupción política, la economía, la religión, el fanatismo ideológico, la violencia urbana, el terrorismo practicado por grupos radicales y o por el Estado, por desastres naturales o antropogénicos y o como consecuencias las catástrofes. La presentación versará con tres tópicos: lo que entendemos por el disruptivo, la experiencia relacional reconstructiva y la intervención de asistencia.
El concepto de lo disruptivo fue propuesto por Mochi Ben-Jacquar en 2002. Hace posible diferenciar lo que sucede afuera de lo que sucede en la mente o en la psique. Dice, no todos los eventos son desestabilizadores o traumáticos para la psique, y cuando lo es, no será lo mismo para todos los individuos a los que daña. Diferenciamos el universo fático del universo psíquico, cada uno de los cuales tiene sus propias especificidades. El universo fático está relacionado con lo externo o circundante de la psique y tiene su propio proceso dinámico. Entendemos, por tanto, que el fático atinge el psíquico. Estas situaciones establecen experiencias emocionales y experiencias generadas a partir de hechos reales que provocan, en la mayoría de los casos, una percepción amenazante de la realidad. Entonces, la sociedad está expuesta a todos los grandes temores humanos simultáneamente. Las personas y o comunidades son afectadas por dicha violencia disruptiva, se enfrentam a um tipo de estresse emocional que pode evolucionar a um distúrbio potencialmente traumático e pode apresentar um desajuste e uma enfermidade psíquica. Establece a inexistência da situação traumática, pero potencialmente traumatogénica. Por el concepto del disruptivo, el trauma puede ocurrir solo en la psique. Segundo Ben-Jacquar, la crisis y los desastres naturales o sociales, provocados o no por el ser humano, son desafíos que requieren replantearse la forma en que el ambiente estalla en la psique del hombre y deben analizarse en términos de las reacciones personales de los damnificados, de personas y de su impacto psicológico. El evento disruptivo desestabiliza el equilibrio emocional y genera sentimientos de inseguridad, incredulidad, impotencia y desesperanza. Por tanto, essas reacciones pueden desarrollar trastornos o lo que llamamos patología por disrupción, como consecuencia del impacto del evento externo en una psique que operaba con relativa estabilidad. Estos sentimientos, cuando se los vive, se sienten a través de las sensaciones que estão presentes em nosso primitivismo psíquico, por lo tanto, não são verbais. Se han realizados estudos e investigações desde a segunda metade do século XX, com o fim de diagnosticar sintomas, patrones de enfermidade e desarrollar ações de intervenção em este novo campo. Estos hechos afectan la salud física y mental. La disrupción generada por los eventos naturales y la violencia humana demostraron el poder de la naturaleza y del hombre, la proximidad de la muerte y expusieron la fragilidad de las reglas de contacto social y la relación destructiva del hombre en su estado natural. La violencia del impacto emocional causado por estas causas en la psique de las personas involucradas puede desestabilizarlas o desorganizarlas temporal o definitivamente. Sin embargo, no estamos preparados para vivir eventos disruptivos
o entornos disruptivos que produzcan angustia. La incertidumbre causada por la interrupción está permanentemente presente. Desarrollando el segundo tópico, ¿cuál es la experiencia relacional reconstructiva? Quiero explicar que luego de trabajar 40 años en asistencia en crisis de desastres, pude identificar logros y dificultades en los desarrollos progresivos de las estrategias de intervención. Estas dificultades pueden sintetizarse en: los modelos de asistencia en crisis de desastres se han profesionalizado, pero ou não estão fundamentados teoricamente, ou não contam com evidências empíricas. Não existem investigações sistemáticas que deem conta de seus resultados em mediano prazo. Estimulado por los conceptos del modelo del disruptivo de Ben-Jacquard e sus desarrollos em ecobioética, plus la experiencia de trabajo que hemos compartido, me han dado la fundamentación de la experiencia relacional reconstructiva o ERR. La experiencia relacional reconstructiva é um modelo de intervenção em situações em crises e desastres integradora que atua e com a população afetada através de um trabalho grupal, alcançando um trabalho individual. Tem uma dimensão estrutural através do enfoque grupal, que ativa diferentes indicadores para o afrontamento do impacto disruptivo. Tem sua dimensão psíquica, sua dimensão metapsicológica e é aplicada nos grupos de sostén, que também são damnificados. Os objetivos generais do uso desta ferramenta técnica e nas intervenções assistenciais, eles são: primeiro, compreender a dinâmica do impacto da ER sobre os mecanismos de defesa individuais que dificultam o processamento de um evento disruptivo e descrever a reorganização das dimensões grupais que favorecem o desenvolvimento da imunidade psíquica e resiliência. Este processamento ativa as vias de elaboração que promovem cambios positivos individuais em termos do manejo do erro impotência versus onipotência e, consequentemente, o aumento da capacidade resiliente de los sucesos. Os objetivos específicos da ERR descrevem e analisam, primeiramente, os mecanismos de defesa individuais e grupais que obstaculizam a metabolização de um evento disruptivo em termos de expressões verbais e conductuais de omnipotência versus impotências, manifiestas em el microuniverso e macrouniverso de los grupos de sostén e reconstrução. Segundo, o modo em que a ERR ativa a reorganização das dimensões grupais em el microuniverso e el macrouniverso. E terceiro, através de los cambios em las expressões defensivas de omnipotência e impotência, verbais e conductuais, individuais e grupais, medindo a eficácia diferencial da experiência relacional reconstrutiva
como estratégia de intervenção assistencial para a mitigação do impacto disruptivo de uma catástrofe natural. Por lo que podemos dizer que a EER é um modelo assistencial com componentes psicoterapêuticos para situações disruptivas massivas aplicadas por um profissional experto em saúde mental ou equipo, intervenindo de modo consistente e objetivo em las instâncias governamental, comunitária e individual, orientado para a promoção da interação e integração simultânea de los processamentos de transformação basados em los princípios psicodinâmicos com objetivos claros, específicos e acotados. Por isto, necessitamos para a situação disruptiva intervenção de assistência. Este modelo de assistência se basa en el encuentro de las psiques, es decir, en una relación de intersubjetividad. Proponemos intervenciones de asistencias por considerar la subjetividad humana como punto de partida. Necesitamos un modelo contemporáneo de asistencia y tratamiento en este momento de interrupción, incluindo los factores humanos o nuevamente la subjetividad humana. Deben ser dirigidos a las comunidades afectadas por lo disruptivo, que satisfagan sus necesidades y características específicas. Por lo tanto, la experiencia relacional reconstructiva es la herramienta metodológica como una forma de incluir los factores humanos en la intervención, así como las capacidades de la capacidad de recuperación de los sujetos. El enfoque de la experiencia relacional reconstructiva, desarrollada por mí en 2013, presenta el valor central de la intervención, su efecto reconstructivo sobre el tema y el efecto multiplicador en la comunidad. El ERR se aplica como una intervención experiencial en crisis que crea un espacio transitorio con cualidades de transición para la contención y la sustentabilidad. Tenemos que llevar en cuenta que el uso de la palabra reconstructivo para nosotros es específico. Mejor explicando, no estoy corrigiendo, pero busco nuevos significados, intentando articular el afecto y la representación del evento perturbador hoy en día. Esto solo puede suceder en una intervención que promueve el procesamiento psíquico de los desequilibrios que provocó la angustia. Esto solo ocurrirá dentro de una relación que involucre afectos positivos para procesar los sentimientos de impotencia y desamparo que generó la perturbación. El EER, utilizado en una intervención de asistencia, conducirá a una resignificación del conflicto. El diferencial de este modelo de intervención se crea de acuerdo con las necesidades específicas de cada individuo o población,
e, ao mesmo tempo, com a necessidade de sistematizar a assistência a esta população que é sana, dañada por la confrontación de un evento perturbador. Esto es su compromiso con el clínico. La función clínica en las intervenciones de asistencia es lo que estamos buscando. Esto permite considerar el impacto del disruptivo como una oportunidad de cambio para el fortalecimiento de la inmunidad psíquica y la resiliencia. Por lo tanto, es un modelo singular. En este tercero tópico presentaré el programa de intervención de emergencia y apoyo a la salud mental a la población afectada por inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Santa Catarina, Brasil, desarrollada por mí. El protocolo es la experiencia relacional reconstructiva como modelo de intervención de crisis basadas en factores humanos. Estos son proyectos transdisciplinarios que dependen de factores humanos, por lo tanto, en la observación de indicadores cualitativos para la evaluación. Estas acciones o intervenciones se abordan en la cantidad de puntos posibles en las áreas del conocimiento humano, baseado en el principio de la complexidad de Morin. El importante es que se mantenga el foco en la crisis, no en las reacciones a ellas. Todas las instancias que interactúan en situaciones disruptivas se perciben como grupo de cuidadores. Las situaciones causadas por eventos o acciones disruptivas y o intervenciones organizadas resultantes de la capacitación lograda por profesionales de defensa civil, salud mental, educadores, abogados, Ministerio Público, ingenieros, economistas, líderes políticos y religiosos, voluntarios y las autoridades del Estado, de acuerdo con su complexidad específica. La llamamos personas claves. Este específico modelo se basa en el entrenamiento de personas clave que contribuyen a la reconstrucción mediante el desarrollo de su inmunidad psíquica y la capacidad de recuperación y, en consecuencia, el desarrollo de los afectados a través de la ERR. Esta intervención, es un enfoque inter, multi y transdisciplinario, tanto para quien cuida como para quienes están afectados o dañados. El programa propuesto no brinda asistencia médico-psiquiátrica psicoterápica. Lo más importante es no medicalizar, no psicologizar o no socializar las acciones. Debemos entrenar para identificar o avanzar escuchando y reconociendo los síntomas, ya que los cuidadores afectados también, en muchos casos, pueden presentar situaciones que deben ser atendidos y o dirigidos a un tratamiento especializado. Lo más importante es no victimizar a aquellos
que fueron directa o indirectamente afectados por eventos disruptivos, porque la victimización ya puede ser una condición de enfermedad. La dinámica de las intervenciones es construido en los reclamos presentados por los cuidadores en cada reunión, es decir, por la presencia en sus diferentes etapas. Estas reclamaciones pueden ser de ellos mismos o de los afectados. Las intervenciones deben llevarse a cabo mediante la presencia por considerar los factores humanos, diferenciado de las intervenciones por demanda, lo que implica acciones de protocolo cuantitativas. Es en la trama de la complejidad de la teoría de Morin donde se aplica la dinámica de los desastres o crisis y sus múltiples perspectivas en la evaluación. Teniendo conciencia de que no estamos tratando con pacientes, sino con personas sanas que repentinamente, desencadenadas por el hecho perturbador, enfrentan una situación, los programas de salud mental deben dirigirse a lo que llamamos liderazgo funcional. El enfoque de atención es transdisciplinario, incluindo el individuo, la familia, el colectivo, el medio ambiente y institucional, por lo tanto, la complejidad. En las primeras etapas del impacto, se debe desarrollar un programa de asistencia que puede incluir el tratamiento clínico para los cuidadores y los afectados. Muchas veces, los cuidadores también son los afectados, como lo dijimos anteriormente. La intervención no debe formar parte de una gestión gubernamental, deberá ser permanente. Debe entenderse como una situación de excepción, porque sus secuelas aparecerán en diversos segmentos de la sociedad, como por ejemplo, en la educación, en la salud, en la vivienda, en desarrollo urbano, en trabajo, en economía, en seguridad, para los años siguientes. Como consecuencia de la aplicación de este modelo de intervención, se debe crear un colegiado de directivos como un momento propicio para el conocimiento de los problemas y derivaciones a un conjunto transdisciplinario. También se deberá sensibilizar a las personas para lograr sus objetivos. El objetivo siempre será ofrecer un sentido temprano de significado para la representación emocional de la disrupción o desestabilización experienciada en un grupo de convivencia. Todas essas experiencias se vivenciam através de la experiencia relacional reconstructiva. Muchas gracias.